A nivel del sistema circulatorio, bueno, acá es muy interesante y acá se están haciendo muchos estudios. Yo les traigo como conceptos como para compartir, pero se están haciendo muchos estudios porque en muchas patologías cardíacas están explicadas con el tema de la parasitosis, ¿sí? ¿Qué pasa? El nivel de combustión interna que nosotros tenemos por el nivel de parásitos, eso se va a notar mucho, por ahí se nota mucho en esas barrigas, esos abdómenes muy distendidos, esas barrigas hinchadas, ¿sí? Esos están explicados por un exceso de gases producidos, principalmente por la histamina, producidos por los parásitos, que generan internamente un cuadro de putrefacción y de fermentación, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Ese abdomen inflamado por muchos gases putrefactos y que fermentan, que lo tengo hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y permanentemente esos parásitos crecen exponencialmente y sigo yo generando esa fermentación, lo que hace a nivel físico es elevar el diafragma. Entonces, como eleva el diafragma, produce esa elevación del diafragma un proceso de compresión a nivel del corazón y entonces puede dar síntomas como punzadas esporádicas, dolor punzante esporádico, taquicardias, arritmias, esa sensación de falta de aire por la presión, las famosas, muchas de las disneas cardíacas también están explicadas por eso, ¿no? Esa elevación en el diafragma produce estos síntomas cardíacos. También, ¿qué pasa también con este nivel de contaminación de gases que hay interna? Produce ese elevamiento, esa elevación, perdón, del diafragma produce una reducción de la capacidad respiratoria, es decir, de la área pulmonar. Entonces va a producir una disminución del nivel de oxígeno que va a circular en mi organismo. No tengo la misma capacidad de inhalar y exhalar y de expandir ese oxígeno dentro de mi cuerpo, ¿sí? Y sobre todo, donde más va a costar llegar es a nivel del sistema nervioso central. Entonces, va a producir en principio síntomas como somnolencia, fatiga, en términos simples, ¿no? Pero imagínense que si no hay una correcta oxigenación a nivel de mi sistema nervioso central, puede producir incluso hasta patologías más severas que vamos a ver en un ratito, ¿no? Entonces, estamos diciendo que con esos gases intestinales putrefactos y fermentados de que vengo acumulando hace un montón de años, yo produzco fisiológicamente un movimiento que es la elevación de mi diafragma. Esa elevación de mi diafragma presiona mi corazón y me produce síntomas de corazón, de arritmia, de taquicardia, dificultad para respirar. Limita mi capacidad respiratoria, entonces limita mi capacidad expansiva y de distribuir en mi organismo oxígeno. Entonces me va a afectar principalmente a nivel del sistema nervioso central, produciéndome astenia, decaimiento, desgano, baja de energía. Pero además, esta combustión de gases lo que produce es un desplazamiento del corazón hacia adelante, ¿sí? Entonces va a producir otro tipo de patologías cardíacas mucho más severas, ¿sí? más diagnosticadas con tratamientos más complejos. Entonces, vemos que ese nivel de combustión impacta a nivel de nuestro sistema circulatorio, ¿sí? Además también impacta nuestro nivel del sistema circulatorio periférico. Estamos hablando de lo central, estamos hablando de cómo impacta en mi corazón, en mi capacidad de distribuir el oxígeno en el pulmón, pero también cómo impacta a nivel de mi sistema circulatorio periférico. Hay patologías como, por ejemplo, los calambres, las úlceras varicosas, entre otras, que están explicadas también por los parásitos, ¿sí? La caída de presión, por ejemplo, ¿sí? Las caídas de presión que se intentan recomodar con medicación y a veces no se pueden recomodar, se deben a que esa histamina que el parásito libera en nuestro organismo produce una vasodilatación, ¿sí? Entonces, esa vasodilatación produce esa caída en el nivel de la presión sanguínea, y entonces va a producir síntomas de cansancio, decaimiento, mareo, cefalea, sentir que la cabeza está como en una nube, ¿sí? Como que camino en una nube, como la cabeza pesada, ¿sí? Esos dolores de cabeza que no es un dolor tipo migrañoso, sino un dolor de cabeza de que te presiona la cabeza, que tienes como la cabeza inflada y te comprime las estructuras, porque se inflama todo y golpea contra las paredes del cráneo y eso produce esa opresión, ¿no? Jaquecas y cefaleas que se van sosteniendo.
Y las úlceras varicosas también son justificadas, es una de las patologías que están siendo justificadas mucho por los parásitos, porque producen esclerosis. Los parásitos producen esclerosis. ¿Qué es la esclerosis? Una degradación de la cubierta protectora de los nervios. Entonces va degradando el parásito, porque acuérdense que los parásitos nos muerden, nos arrancan, nos cortan, ¿sí? Entonces va produciendo esa degradación. Y eso va a afectar en el vaso nervorum, que es un vaso que es el encargado de llevar la sangre a los nervios periféricos más pequeños. Entonces va a producir esa... ¿Cuáles son los nervios? Uno de los nervios periféricos más pequeños son los que trabajan a nivel de la piel, ¿verdad? Entonces esto va a hacer que dificulte el proceso de llevar una irrigación suficiente para sanar esas úlceras, para mejorar esa cicatrización. Entonces hay ese impacto también. También les he explicado, les dije los calambres hace un ratito, las manchas en la piel, manchas ocres, manchas purpúreas, pigmentadas, los saballones, las anemias. Obviamente recuerden que los parásitos nos comen y se quedan con nuestros nutrientes, comparten nuestros nutrientes. Esas anemias severas difíciles de levantar, difíciles de tratar, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno puede tener un cuadro anémico por un proceso, por ejemplo, una cirugía o un proceso de enfermedad, donde un proceso de deterioro del cuerpo, por lo tanto, un proceso de deterioro del cuerpo, por lo tanto, genera un cuadro de anemia, ¿sí? Ese proceso de deterioro del cuerpo, nuestro organismo guarda energía en nuestros huesos, ¿sí? En la médula ósea. Nuestros huesos están conformados de un tejido compacto, duro, que es lo que nosotros tocamos como duro, pero por dentro los huesos largos, los grandes huesos del cuerpo, tienen cavernas, ¿sí? Tienen un tejido poroso. Y en esas cavernitas es donde nuestra biología, nuestra inteligencia, guarda en esas cavernitas las reservas de energía, ¿sí? Los chinos le llaman la médula ósea amarilla. Guardan esa reserva de energía porque nuestra biología está preparada para largos periodos de ayuno. El ser humano está preparado para no comer tan seguido, ¿sí? Estamos preparados para hacer varios días de ayuno, podemos estar varios días sin comer. La modernización y la industria alimenticia y las modas nos hicieron creer que nosotros necesitamos comer tantas veces al día. Nosotros necesitamos comer abundante y pura energía en un determinado horario del día. El resto del día es complemento, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un proceso de enfermedad que me genera un cuadro anémico, yo lo puedo resolver, ¿sí? Con un tratamiento y porque mi cuerpo tiene reserva de energía. El problema es que cuando ese cuadro anémico está causado por un deterioro sistemático y a largo plazo de mi parasitosis, mi organismo ha ido como gastando en cuentagotas y sin darse cuenta esa energía, entonces no tiene energía para levantar esa pérdida, digamos, de sangre, porque ha ido perdiendo en pequeñas cantidades a lo largo de los años esa energía que nos permitiría a nosotros resolver esos cuadros anémicos más rápidamente, ¿sí? Entonces, por eso también explica muchas de las anemias severas. El incremento de los leucocitos en sangre también está explicado por los parásitos. Muchas veces hay diagnósticos erróneos de ciertas enfermedades, como por ejemplo la leucemia, porque hay un proceso de leucocitosis, es decir, un incremento de leucocitos a nivel de la sangre. Bien, a nivel del sistema ginecológico, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Están aburridos? Me dicen. Si los oris están aburridos. Los oris totalmente. Muy clara. Bien. Después cuando termine la exposición vamos a sortear 5 ebook. Creo que las chicas compartieron ahí en el grupo de la clase de hoy y vamos a sortear unos vouchers para descuento. Así que quédense, aunque se aburran, no sé si se aburren. No, Espero que no. No, perfecto. Bien. Gracias. Para nada. Gracias. Estoy anotando preguntas. Anoten todas las preguntas y después me las mandan por el grupo y está bueno porque la pregunta de unos le responde las dudas de otro y todo suma.
el todo es más que la suma de las partes, así que todo suma y todo es aprendizaje. Bueno, si vamos al sistema ginecológico, bueno, gran explicación de muchos de los trastornos menstruales, sobre todo en las chicas, en las mujeres jóvenes, ¿sí? Las amenorreas, las menstruaciones dolorosas, las menstruaciones con coágulos, el flujo crónico permanente, la esterilidad y la frigidez también están explicadas por el nivel de parasitosis, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿por qué la esterilidad está explicada? Porque cuando uno tiene mucho nivel de parásitos, genera un medio interno muy ácido. Cuando hay un medio interno muy ácido, hace que, por ejemplo, en el momento de la fecundación, el espermatozoide no pueda llegar vivo a fecundar el óvulo, porque es literalmente quemado por ese medio interno ácido de la mujer, ¿sí? Entonces, uno de los consejos que nosotros hacemos cuando las parejas quieren tener hijos es desparasítense los dos, porque es de los dos lados, ¿no? No es solamente de uno, ¿sí? Entonces, porque va a producir una alteración en la flora vaginal y va a producir una alteración en el pH haciéndolo más ácido, ¿sí? Entonces esto reduce la capacidad de reproducción que tenemos. Y además explica también reiterados procesos inflamatorios que solemos tener las mujeres, ¿no? Infecciosos, inflamatorios, que nos llevan a tener que usar óvulos, por ejemplo, las cándidas, el dolor y el ardor, también explica eso, la falta de lubricación también son explicadas por ese medio ácido caliente, imagínense, hay una cosa ácida que quema. Bueno, a nivel del sistema nervioso central, yo diría que más allá de lo que ya hablamos recién, de que evita la irrigación de oxígeno y sangre, y eso produce dolores, jaquecas, etcétera, etcétera, que produce a nivel del sistema nervioso central. Acá hay dos aspectos que quiero compartir que yo siento que son muy interesantes y que tienen mucho que ver con la calidad de vida y la calidad de humanos que cada uno de nosotros somos o intentamos ser o nos sale, ¿sí? Porque dijimos al principio que los parásitos tienen un impacto negativo en nuestro aspecto emocional, ¿sí? Es decir, muchas de las sintomatologías o patologías como angustia, irritabilidad, insomnio, inestabilidad emocional, desgano, depresión, incluso hasta los intentos de suicidio, son explicados por el nivel de parasitosis. Y esto es porque al haber ese nivel de acidez, ese nivel de contaminación, ese nivel de interferencia a nivel de mis células, ¿sí? A nivel de mis flujos sanguíneos, a nivel de los tejidos de mi cuerpo, esto produce como una irritabilidad emocional inexplicable por nosotros mismos, ¿sí? Y eso implica también que nuestro sentir respecto de la realidad no sea objetivo y muchas veces esté viciada, nuestra mirada, nuestra claridad de objetividad de las cosas nos hace que no podemos como enfocar con coherencia y con claridad qué es lo que estamos sintiendo, ¿sí? Qué es lo que estamos pensando, ¿sí? Nos quita esa capacidad de poder ver las cosas como realmente son. Y además también tiene un impacto a nivel del intelecto, o digamos a nivel de la mente. En la medicina china nosotros decimos que el Shen, que es como el alma, es como mucho más que eso, pero no quiero explayarme demasiado, tiene como tres aspectos, ¿no? Hay un Shen que piensa, una mente lógica, por decir así. Hay un Shen que interpreta o que conecta con aquellos conocimientos que tenemos guardados en nuestro akasha, inconsciente colectivo, árbol generacional, reencarnaciones, lo que cada uno vaya sintiendo que puede implicar esa gran matriz o esa gran matrix en donde nosotros vivimos, nuestras almas viven, sería como un aspecto inconsciente o subjetivo, pero que como títeres de un... ¿Vieron los títeres? No, los títeres no, esos que son con las cuerdas, no me sale el nombre ahora, las marionetas, ¿sí? Es como que hay una matriz mayor de mi mente, de mi Shen,
que de alguna manera condiciona un patrón de comportamiento, ¿sí? De ese gen lógico, y también se dice que hay un gen que siente, digamos, hay un gen que interpreta en una parte de nuestro cerebro que luego se traduce y baja al corazón como una emoción. Entonces, los parásitos, al intervenir, fíjense que uno de los lugares donde impacta es también a nivel del sistema circulatorio, al interferir en ese circuito y en ese proceso de movimiento de la sangre, interfiere, el gen es sostenido por la sangre, según la medicina china, ¿no? Entonces, interfiere en esa coherencia psicoemocional, y yo me atrevería a decir hasta espiritual en algún punto, ¿sí? Entonces, no solamente que el nivel de parasitosis tiene un impacto a nivel del sistema nervioso, entendido no solo como sistema nervioso, órgano que produce, que piensa, que todas las funciones típicas del sistema nervioso, sino como un lugar donde se aloja un alma, un gen, una capacidad de sentir, de pensar y de interpretar, que también está viciada por esta contaminación, ¿sí? También nos hace perder esa objetividad. A nivel mental, afecta en la pérdida de memoria, en la capacidad de concentración, en los olvidos, es muy típico. A nivel, puede producir también convulsiones y epilepsias, también están explicadas por los parásitos a nivel del sistema nervioso central. Y en términos generales, además de impactar en el funcionamiento propio del sistema nervioso central, lo que hacen los parásitos es modificar el comportamiento del humano, modifica nuestros comportamientos, ¿sí? Tiene un impacto emocional, psicológico y mental que impacta nuestros comportamientos. Bien, a nivel del sistema urinario, patologías que se les ocurra, la neuresis, es decir, la incontinencia urinaria, la cistitis a repetición, las prostatitis, las infecciones renales, orinar sangre, las poluciones nocturnas en los hombres, la impotencia sexual, la frigidez, la incontinencia urinaria, también son explicadas por los parásitos. Recuerden que estamos viendo daños sistémicos. Daño sistémico significa igual a una patología diagnosticada, ¿sí? Estamos viendo grupos de patologías que están siendo explicadas. Hoy se está empezando a explicar, por suerte hay una rama de la medicina y de la ciencia que está evolucionando hacia ese camino, que está explicando este tipo de patologías a partir de un proceso de desparasitación. Fíjense cuán tan interesante es y cuán tan simple puede llegar a ser resolver, o por lo menos atenuar sintomatologías de muchas patologías a través de una desparasitación, ¿sí? Nosotros en los tratamientos que hacemos de medicina china en términos generales, y en la medida de lo posible, si la persona no está con un cuadro de mucho dolor, lo que primero hacemos es desparasitar. Digamos, yo para ver qué tenemos que hacer, primero tengo que ordenar, para ver qué me voy a poner esta temporada, primero tengo que ordenar el placar, ¿sí? Es decir, a ver qué es lo que hay acá adentro. Entonces, primero uno desparasita. Y cuando uno desparasita y luego purga, ahí realmente ese mapa maravilloso de cada ser humano puede expresarse realmente con toda su potencialidad y todas aquellas áreas de oportunidad para trabajar, ¿sí? Todas aquellas cosas que podemos trabajar para pulir y para mejorar. Pero digamos que es como una herramienta maravillosa. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que les propongo yo? Una herramienta maravillosa de prevención, de mantenimiento de la salud, de cultivo del bienestar, ¿sí? De conexión con cada uno de ustedes y de trabajar preventivamente para atenuar, minimizar los impactos que nos lleva en nuestro cuerpo, en nuestro psiquis y en nuestras emociones, la vida que elegimos vivir, ¿sí? Para que podamos vivir una vida más disfrutable, más conectada, más sentida, con los momentos duros sin sufrimiento y tragedia, los momentos buenísimos sin excitación en desmedida, digamos, sentir con una coherencia en nuestro corazón y en nuestro sentir. Fíjense que no es un tema menor la parasitosis, ¿no? Por lo menos eso siento yo. Espero poder transmitirles este concepto. Bueno, a nivel de los órganos sensoriales, en los ojos, el astigmatismo y la miopía están muchos explicados por la parasitosis. Yo cuando empecé este proceso mío de cambio hace ya más de, a los 36 años comencé,
de poquito, primero haciéndome tratamientos yo, luego me encantó y me gustó tanto que empecé a estudiar. Yo vengo de las empresas, me dediqué toda mi vida, mi profesión es licenciatura en administración de empresas, y me dediqué 20 años de mi vida a trabajar en negocios, ¿sí? Y en un proceso de crisis personal empecé a hacerme terapias hasta que llegué a la medicina china, y bueno, eso me transformó. Bueno, y me ayudó a ver muchas cosas. Y como me gusta tanto, empecé a estudiar y ya después me gusté tanto que ya me dediqué a esto. Yo usaba anteojos, ¿sí? Yo desde los 22 años usaba lentes con diagnosticada astigmatismo y miopía, ¿sí? En este proceso de trabajo, en donde lo primero que se hizo fue desparasitar, limpiar el cuerpo, trabajar con acupuntura, con alimentación, un montón de aspectos, luego de un par de años de trabajar, de desparasitar, de trabajar, un año, me acuerdo unos días antes de mi cumpleaños, porque me acuerdo que era cerca de mi cumpleaños, se me rompieron los anteojos. Y dije yo, ¿qué voy a hacer? Porque yo no podía ni mirar televisión sin anteojos. Yo, si yo me ponía anteojos, me dolía. Tenía que ir a la compu, anteojos, leer anteojos, mirar tele anteojos permanentemente. Bueno, se rompieron los lentes, los dejé ahí, pasaron los días y como al mes me di cuenta que estaba viviendo sin los lentes y que no me dolía la cabeza. Y entonces, como soy muy, muy mental y necesito sentir, pero también necesito evidencia, ¿sí? Me fui al oftalmólogo y me hice un chequeo y me dio 10/10. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en este proceso de limpieza, en donde uno suprimió cosas que no están buenas consumir y además agregó y limpió la sangre, etcétera, etcétera, había recuperado mi visión, mi capacidad de visión, ¿sí? Entonces, desde hace varios años me liberé de los anteojos. Bueno, la visión de bultos, tener dificultad para ver los objetos desde cerca, los oídos, por ejemplo, el picor, las otitis crónicas, las eczemas, a veces la disminución en la audición también puede estar explicada por una parasitosis. A nivel de los ojos, la conjuntivitis a repetición es muy típica, los orzuelos a repetición también son muy típicas, ¿sí? Es decir que, digamos que los parásitos serían, yo diría, sintetizaría y cerraría esta parte, a ver si ya terminamos acá, denme un segundo. Espérenme que... Bien. Diríamos entonces que los parásitos son una causa oculta de la mayoría de los problemas de salud del hombre moderno. ¿Mm? Fíjense que con si pudiéramos empezar a cultivar este concepto, ¿cuánto podría avanzar la salud pública en general? ¿Cuánto podríamos avanzar cada uno de nosotros con la práctica sistemática de esta medicina, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Por un lado, porque hemos perdido las costumbres de hacerlo. En segundo lugar, que nuestro sistema de salud, los médicos y demás no están formados en esto. Tienen una materia, así una sola materia en la carrera. El sistema de salud no trabaja en prevención hoy. Lamentablemente se perdió el trabajo preventivo. El sistema de salud hoy es un trabajo alopático, sintomatológico, en donde el ser humano está dividido por partes, ¿sí? Digamos, el sistema de salud nuestro es maravilloso para muchas cosas, pero en otras se va perdiendo toda la maravilla del conocimiento, ¿no? Que tienen y demás, porque bueno, está como muy atomizado. ¿Y por qué tenemos tanto cultivo de parásitos nosotros? Por un lado, porque no nos desparasitamos nunca. Yo quisiera saber quién tiene el hábito de desparasitarse, si alguno lo tiene. Por otro lado, porque estamos permanentemente ingresando a nuestro cuerpo un conjunto de sustancias químicas, donde cuando me tomo una gaseosa, cuando me como una galleta, cuando tomo un medicamento, cuando me lavo los dientes, cuando tomo agua, ¿sí? Lo absorbo por la piel, ¿sí? No solo los parásitos, digamos, los parásitos entran a mi cuerpo, en general el grueso de los parásitos entran en mi cuerpo por una mascota, entran en mi cuerpo en raras oportunidades porque me contagia una persona, fundamentalmente es porque viene por medio de una mascota, porque viene por medio de una verdura mal lavada, de un parásito en una carne, ¿sí? Lo ingresan por mi consumo, ¿sí? Pero
no solo que hay cuando ingresan, sino que además, entre que no nos desparasitamos, por lo tanto ese caldo de cultivo es constante y se multiplica. Y además, que consumimos elementos que estamos permanentemente ingresando a nuestros cuerpos. Metales pesados como el cobalto, el arsénico, el plomo, el cromo, solventes, el benceno, que es otro tipo de solventes, los alcoholes isoprólicos que se usan en la industria de la alimentación, el PCB, que es un químico que se usa en la carne, en los lácteos, en el agua potable, etcétera, 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 que consumimos permanentemente y que eso genera un mayor caldo de cultivo. Es como que le damos más energía o más vitamina o más aporte a estas colonias para que tengan más potencia para reproducirse. Bien, entonces, digamos que tenemos un problema, ¿no? Porque si no tomamos la conciencia de la necesidad de desparasitarnos sistemáticamente, y no lo hacemos, y por otro lado, tenemos una alimentación que muchos basados en esos 5 venenos blancos que les dije al principio, y por otro lado, dentro de esos 5 venenos blancos, tenemos un impacto muy marcado de todo lo que son los químicos, los metales y demás que consumimos en nuestra alimentación. Estamos generando un medio interno bastante propicio para que estas seres nos habiten y cada vez más. Bien, pregunta, ¿nos vamos a desparasitar? ¿Ah? ¿Oh? ¿Qué dicen? Sí, todos juntos. ¿Los convencí? Los voy mirando. Sí, por favor, tenemos que desparasitarnos. Sí, sí, sí. Urgente. Sí. La idea es que una pregunta. Fuera bichos de acá. Increíble. Fuera bichos de acá, fuera. Ay, bueno. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, yo los voy pasando y los voy mirando. Me encantaría poder tenerlos a todos en la pantalla, pero bueno, no puedo. Si no, no veo la presentación. Y yo tengo la tendencia a divagar y me voy por las ramas. La presentación es más para mí que para ustedes, porque si no, me voy para cualquier lado. Bien. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, bien. Vamos a empezar a ver, bueno, vimos toda la parte de la introducción. La idea es que podamos, esa introducción tuvo como objetivo que podamos magnificar el nivel de contaminación que tenemos internamente. Es poder ponerlo en valor, traerlo a nuestra mirada presente, ponernos al frente y decir, mucho gusto, me presento, soy Silvana, no te quiero en mi cuerpo. No los quiero, ¿sí? A partir de ahora me comprometo a llevar una vida de mayor conciencia, de sacarlos periódicamente de mi cuerpo y de también no darles las cosas que a ustedes les sirven para exponenciarse, ¿sí? Entonces me comprometo a ser más consciente con lo que como, a ser más consciente con lo que tomo, ¿sí? Voy viendo cómo voy construyendo esta salud, este estado de bienestar, este medio interno que me permita cada vez pulirme más, cada vez brillar más y cada día ser la mejor versión de mí, ¿sí? Porque el propósito es eso. Cada amanecer proponerme ser la mejor versión de mí, con mis demonios y mis ángeles, con mis virtudes y mis defectos, pero la mejor versión de mí. Y ser la mejor versión de mí no queda solo en una intención, en un deseo de ser, en un proceso espiritual, Ser la mejor versión de mí implica ser la mejor versión de mí también en mi cuerpo, porque si yo no necesitara este cuerpo, no lo tendría. Entonces, si yo estoy haciendo esta experiencia, utilizando este cuerpo perfecto y maravilloso, que la creación, la inteligencia cósmica, como le quieran llamar, diseñó con un nivel de perfección y exactitud, que no hay nada creado por el hombre que lo compare, y que si yo puedo aprender a verme como esa máquina increíblemente perfecta y maravillosa y con todo el potencial que tengo, entonces
pienso 2 veces antes de clavarme el criollo, ¿sí? Lo pienso 2 veces, ¿sí? Ese criollo tiene que estar acompañado de un mate, bueno, ahora no se puede, pero de un mate con una amiga o un amigo, que me encantan las charlas, digamos, que tenga como un valor adicional, ¿sí? Que no sea base o forme parte de lo que a mí me alimenta, ¿m? Porque de la condición interna de mi cuerpo y de la condición de mi sangre va a depender la condición y la forma en mi vida, ¿sí? No se separa lo que pienso y lo que siento de mi cuerpo. Yo, para tener una vida en armonía y coherente y etcétera, 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 si yo me quiero ir de viaje, necesito un auto que funcione, que tenga las ruedas bien, que le cargue buena nafta, puse la música, bueno, ahora ya no se usan más los CDs, soy una antigua, pero me llevo el mate y qué sé yo, y me voy de viaje. Lo mismo pasa en nuestra experiencia humana, es decir, cargo mi cuerpo, lo cargo con buenas cosas, lo cuido, lo limpio como tiene que ser, ¿sí? No me quedo en esa espiritualidad de la mente y del sentir para ser mejor. Si quiero ser mejor y sentirme mejor, tengo que tener mejor la máquina. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo me puedo construir una buena casa si no clavé cimientos? Si no hice pozo y metí material. Y yo hago el pozo y meto, y no lo veo al principio, pero luego a partir de esa estructura puedo levantar lo que yo quiero construir. Entonces, el compartir esta información con ustedes tiene solamente ese propósito. No sé si los aburrí, ¿no?, con tanta cosa técnica, pero la idea era que ustedes pudieran cuantificar que esto no es joda, ¿sí? Esto no es moda, no es cosa de hippie, no es yuyo de loco. No. A ver, uno puede comprarse una pastilla en la farmacia y desparasitarse, está bien. Cada uno hace el proceso que quiere. Yo, como estoy en el camino de lo natural, les traje alguna información para compartir desde el punto de vista de las plantas, que es lo que yo trabajo, ¿sí? Pero no importa el medio, ¿sí? Lo que importa es hacia dónde yo quiero ir, ¿sí? Ese camino, y qué puedo yo sostener en ese camino. Entonces les voy a preguntar, ¿nos vamos a desparasitar o no? Sí, bueno. Sí. Bueno, misión Obvio, cumplida. Acá abajo la sí. pantalla, bueno, hagan lo que quieran. Sí o sí. Bien. Bueno, este es el mejor mes para empezar. Es el mejor momento. Ya vamos a verlo después por qué. Pero es el mejor momento, y este es uno de los motivos por los cuales me motivó mucho poder compartir esta información con ustedes, ¿no? Es el mejor momento para iniciar. Entonces, ¿por qué? Vamos. ¿Cómo nos vamos a desparasitar? Vamos a hablar de protocolos. Esta parte de la exposición, después se las voy a pasar al grupo porque hay algunas formulitas y cosas. Ahora no se vuelvan locos escribiendo, si quieren escriban, somos seres libres, pero más bien traten de entender la lógica. Yo después les voy a mandar esta parte, porque acá hay cómo hacerlo, cuántos días, qué tomar, qué mezclo, cómo lo preparo, etcétera, etcétera. Este viene a ser la parte práctica. Entiendan el concepto, más o menos, vayan, escriban lo que quieran, pero yo después toda esa parte se las voy a mandar al grupo para que las tengan ustedes, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo me desparasito? La desparasitación tiene que hacerse 2 veces al año. Si se puede 3, mejor, ¿sí? De 2 a 3 veces está bien. Una no alcanza, ¿sí? Entonces son de 2 a 3 veces al año. Yo les puse 2, que la tercera desparasitación, que se las voy a comentar, que yo siempre propongo, es medio intensa para un primer año de desparasitación si alguien no lo ha hecho, porque la tercera desparasitación es la desparasitación del cerebro, y esa es una desparasitación que es difícil hacerla solos, ¿sí? Entonces, por eso esa no se las comparto, porque es una desparasitación muy difícil, ¿sí? Muy sintomatológica. Hay que hacerlos guiado por un terapeuta. Pero eso no quiere decir que no nos podamos desparasitar del resto, ¿verdad? Y aparte, una desparasitación del cerebro no va en un primer año de desparasitación. Primero me desparasito 2, 3, 4, 5 veces y luego me animo a hacer una desparasitación del cerebro, ¿sí? De todos modos, cuando desparasitamos vamos a ver que las 2 plantas maestras que vamos a usar para desparasitación tienen una acción de limpieza, digamos, por el movimiento que hace según lo que descubrió la medicina china, tiene una acción de limpieza del cerebro, por lo tanto siempre va a desparasitar. No va a ser específica del cerebro, pero sí va a desparasitar el cerebro más sutilmente. Así que vamos, contribuyen. Entonces,
¿Cómo me desparasito? 2 veces al año. 2 desparasitaciones al año. Si puedo 3, mejor. Con 2 estamos bien. ¿Cuándo me desparasito? Cuando hay una temporada de calor. No me puedo desparasitar en el invierno, ¿sí? No hay energía. En el invierno la energía está en la raíz, en la tierra, ¿sí? Las energías nuestras están para adentro. ¿Cómo voy a mover cosas y desparasitarme? Entonces, me desparasito en temperaturas cálidas, de primavera a verano, primavera-verano. Puede ser fines del invierno y hasta principios del otoño también. ¿Cuándo me desparasito? En las canículas. ¿Cuáles son las canículas? Los cambios de estación, ¿sí? Entonces, 15 días antes, ¿cuáles serían los 2 cambios de estación para este primer proceso de desparasitación? Cambio de estación a primavera, o de invierno a primavera, ahora el 21 de septiembre, cambio de estación de verano, 21 de diciembre. Esto no quiere decir que no se puedan desparasitar el 1 de enero. Son tips para que se ordenen en el circuito del año. Si uno hace una salud preventiva, se ordena en el circuito del año que cuando cambie la primavera y cambie el verano, no me puedo olvidar de desparasitar. Puedo hacerlo unos días antes, unos días después, pero digamos, bioenergéticamente son los momentos ideales, ¿sí? Para hacer el proceso. Entonces, me desparasito 2 veces al año, cuando hace calorcito, de primavera a verano, en la primera desparasitación alrededor de la canícula o del cambio de estación de la primavera, la segunda desparasitación alrededor del cambio de estación del verano, y si hago una tercera en el cambio de estación del otoño. Y ahí corto. En primavera, ¿qué voy a buscar desparasitar? Siempre voy a buscar desparasitar intestinos. En mi primera desparasitación, lo que primero voy a desparasitar es el intestino. Cuando hablo de intestino, hablo del tracto, mejor dicho, de todo el sistema digestivo, el tracto digestivo, que es el canal, uno de los canales, es el canal más largo del cuerpo, junto con el respiratorio. Es el canal más largo del cuerpo y es donde más cantidad de parásitos se alojan por el trayecto, y es donde viven los parásitos más largos, más grandes, ¿sí? Y donde hay mayor diversidad de parásitos, ¿sí? En ese tracto. Entonces, primero voy a tener como objetivo desparasitar intestino. La segunda desparasitación, puedo reforzar la desparasitación de intestinos, o si no, puedo desparasitar algo más específico. Por ejemplo, este invierno me la pasé resfriada o resfriado. Bueno, primero en primavera voy a limpiar los parásitos más grandes. Barro la casa primero, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Quiero limpiar el garage. Bueno, en primavera acomodo, saco todas las cosas que tengo tiradas ahí, ¿sí? Acomodo, todo que uno va largando y va tirando. En el verano ya voy más específico, ya tengo acomodado, ya voy a los detalles, ¿sí? Entonces, en primavera vuelvo a repetir todo el tracto digestivo, o sea, fundamentalmente intestinos. En el verano una desparasitación más específica. Entonces me miro y ahí digo, ¿cómo estuve este año? ¿A dónde estuvieron mis áreas de oportunidad? ¿A dónde las tuvimos pifiando, cuerpo? ¿Qué tuve? Y tuve, la verdad, que muchos trastornos digestivos. Bueno, voy a hacer una segunda desparasitación, desparasitando mi sistema digestivo. Hígado, vaso, estómago, páncreas, vesícula. Dije, no, este año que pasó me viví todo el año resfriada o con moco, con tos. Bueno, en el verano voy a desparasitar pulmones, sistema respiratorio. No, este año tuve 3 o 4 episodios de infección urinaria. Bueno, en el verano voy a desparasitar mi sistema urinario. ¿Se entiende lo que quiero decir? He tenido un año de mucho, me he picado la piel, una urticaria. Bueno, voy a desparasitar la sangre, ¿sí? Para que trabaje a nivel de la piel. Ahora vamos a ver. ¿Vamos bien? Bien, ¿qué hora es? ¿Vamos bien? Usted me avisa porque va a ser la 1 y yo voy a estar hablando todavía, ¿eh? Así que falta. Si no, falta. Bien, pasamos a la que sí. ¿Con qué me voy a desparasitar? Yo les comparto, como les dije al principio, la medicina de las plantas. Ustedes pueden optar por otra cosa. Si optan por una desparasitación química, vean las indicaciones del producto que elijan.
yo les vengo a compartir la medicina de la planta. Vamos a utilizar plantas desparasitantes. Plantas medicinales que, de acuerdo a como yo las combino, son plantas desparasitantes. Cumplen una función adicional de desparasitar, ¿sí? Las plantas medicinales no solo tienen esa función alopática, por decirle así, de los principios activos. Además tiene una función bioenergética, hacen otras cosas aparte de antiinflamatoria, antiespasmódica, hacen un recorrido, cada planta tiene una forma de recorrer el cuerpo y va resolviendo conflictos energéticos llamados patología. Y además hay ciertas plantas que, de acuerdo a como yo las combine, tienen una propiedad desparasitante, ¿sí? Activan esa parte de su conciencia, de su inteligencia, de su capacidad de sanación. Bien, entonces, vamos a hacerlas con plantas medicinales. A las plantas medicinales las podemos tomar en infusión o las podemos tomar en tintura madre. Las infusiones las puedo preparar yo, las preparo yo, compro los yuyitos y hago la infusión, ya les voy a explicar. Y la tintura madre también las puedo preparar yo, pero ahí no se las voy a explicar porque es más largo el proceso, pero las puedo comprar en una farmacia homeopática, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es la estructura de una desparasitación? Yo voy a tener que hacer una combinación. Voy a tomar una planta principal o planta guía, o planta, pongámosle, planta vehículo, ¿sí? Una planta principal, una gran planta principal, o planta guía, o planta vehículo, y una planta complementaria, accesoria, una o varias plantas complementarias y accesorias, que esas van a estar en función al propósito. ¿Qué quiere decir? Que yo con la planta principal voy a hacer una barrida de limpieza masiva, ¿sí? Voy a abrir el caño de la manguera a presión y voy a agarrar la pared que quiero sacarle el reboque y le voy a dar con esa manguera a presión. Eso hace la planta principal. Cuando yo le sumo una planta complementaria adicional, esa planta adicional que puede ser 1, 2 o 3, lo que va a hacer es darle las especificaciones más técnicas y le va a decir a esa planta principal, flaca, vamos por acá, ¿sí? Limpiemos todo esto, pero además esa energía que vos tenés necesito que la direccionemos a esta área de mi cuerpo. ¿Me van siguiendo? Entonces yo voy a armar una fórmula con una planta principal más 1, 2, 3 plantas complementarias en función de lo que yo quiera. ¿Cuánto tiempo voy a tomar la infusión o la tintura? 30 días. Necesito hacer el ciclo de las 4 lunas, aunque la agarre cortada, no importa, no es que tenga que empezar en luna nueva, no. Yo me desparasito, empiezo a desparasitarme cuando yo quiera, después lo vamos a ver bien a eso de los días, ¿sí? Pero tengo que tomarlo 30 días. Cuando yo termino de tomar mis 30 días de desparasitación, ¿qué va a pasar durante esos 30 días? Las plantas van a matar los parásitos, ¿sí? Los van a los van a ir desprendiendo de mis tejidos, entonces voy a tener un montón de cosas muertas adentro, ¿sí? Un montón de seres muertos. Entonces, luego que yo hago ese proceso de toma de plantas para desparasitarme durante 30 días, voy a hacer una purga, ¿sí? De 7 días. Una purga de 7 días, con otras plantas que ya se las voy a dar. A continuación de los 30 días, es decir, tomo 30 días las plantas, una vez que termine, al día siguiente empiezo la purga de 7 días. No es una purga, las que yo le traje para compartir, no es una purga que tenga el propósito de que no puedan salir del inodoro o que tengan que viajar por toda la ciudad con un inodoro atrás. No es el propósito. El propósito, o sea que no van a tener síntomas molestos. Pueden tener algún dolorcito, una molestia, pero muy superficial. El propósito de la purga es arrasar, sacar todos esos parásitos muertos, algunos van a estar vivos también, los va a sacar, todos esos parásitos muertos, y esta purga que les voy a compartir, que es la de luna llena, tiene el propósito adicional de barrer con los huevos que son puestos de los nuevos parásitos justo en la luna llena. En cada luna llena
los parásitos hacen juntada y tienen huevitos, ¿sí? Cada luna llena, huevitos, cada luna llena, huevitos, que después crecen. Entonces esta purga lo que va a hacer es sacar todo lo que mate y todo lo que acaban de poner, ¿sí? Bien, los niños no necesitan tanta energía. Los niñitos menores de 12 años, la desparasitación es de 7 días y la purga solo de 1 día. Esto se lo comento, no traje nada de información para niños porque es más específico. Si estamos hablando de nosotros los adultos. Primero nosotros. Después que nosotros hagamos el proceso de desparasitación, lo podemos compartir con el resto de la familia, ¿sí? Bien, vamos. Ahí le repetí a la diapo, a ver, ahí está. Combinaciones, vamos con las plantas. Les dije que había 2 plantas principales, ¿sí? Bien, hay 2 plantas principales. Una es la altamisa y la otra es la artemisa. Ambas plantas son plantas de una energía descendente. Las plantas, según el enfoque de la medicina china, tienen una energía. Te lo dije literal, Ascendente, descendente, interiorizante o exteriorizante. No vamos a entrar en ese detalle. Pero ¿qué hacen estas 2 plantas? Descienden la energía y drenan a través de la materia fecal y la orina. Entonces son plantas que van a hacer un recorrido interno en nuestro cuerpo, pasando por el cerebro y por muchos de los órganos donde tienen tropismo o acción, haciendo una limpieza macro, masiva. ¿Se entiende? Nos van a recorrer. Se necesitan los 30 días porque necesita hacer 4 ciclos de recorrido. Cada semana va recorriendo estructuras y niveles de mayor profundidad. Por eso la desparasitación son de 30 días. La altamisa es una planta. ¿Cuál es la principal energía, la principal característica de estas plantas que tienen que determinarme a mí un primer criterio de selección? Una es le puse abajo la naturaleza. La naturaleza o energía es la temperatura que tiene la planta, ¿sí? No la temperatura cuando la tomo caliente o fría, la temperatura propia que produce en la simbiosis con el cuerpo. La altamisa es una planta que tiene una energía fría y la artemisa es una planta que tiene una energía caliente. Por lo tanto, yo voy a elegir una u otra planta como primer criterio en función a cómo sea yo, ¿sí? Si soy una persona que tiene tendencia al calor, que soy una persona que tiene tendencia al nerviosismo, si soy una persona que tiene tendencia a estar acelerada, hiperactiva, pasada de rosca, estoy en plenitud. Diría para la medicina china, tiene una plenitud yang, dirían ellos. Es decir, que tengo hiperactividad, hiperfunción, exacerbación, calor. Entonces, no es el calor de que tengo calor, me pongo y me saco, es una cosa interna. Entonces ahí voy a optar por una planta de energía fría, altamisa como vehículo, ¿sí? Ahora, si yo soy una persona que tiene tendencia a sentir frío, tener frío, friolenta, poca actividad, decaída, desganada, me tienen que empujar y soplar para que me mueva, voy a elegir la artemisa. Ahí estoy en un cuadro, los chinos le llaman de plenitud yin. Cuando hay una plenitud yin quiere decir que hay frío, hipoactividad. Es decir, que si tengo una persona con hipertensión, le voy a dar una altamisa. Si tengo una persona con hipotensión, le voy a dar una artemisa. ¿Se entiende la diferencia? Las plantas de naturaleza fría, repito, son para personas que tienen tendencia a sentir mucho calor, hiperactividad, tensión, hiperfunciones y cualquier patología que revista que sea de hipertiroidismo, hipertensión, ¿sí? Altamisa. Y la artemisa, que es de naturaleza caliente, se va a usar en aquellas personas que tengan tendencia a lo hipo, al frío, al decaimiento, al desgano, a estar callados, a la quietud. ¿Se entiende la diferencia? Es fácil verlo eso.
Cada uno mídese, ¿sí? De todos modos, ese es un primer criterio que no es excluyente, porque después yo la mezclo con otras plantas y este aspecto lo atenúo, ¿sí? Lo voy a ir atenuando. Ambas plantas son muy limpiadoras, ¿sí? La altamisa es una planta que va a trabajar, es una de los plantones para limpiar, ¿sí? Es una planta que trabaja a nivel de las membranas celulares. Pocas plantas hacen esto. Ingresa a las membranas celulares y hace una limpieza profunda desde ahí. Entonces, y es especial para trabajar y trabajando suavemente la desparasitación del cerebro, la inflamación en el sistema nervioso central, va a limpiar y alcalinizar la sangre, ayuda a eliminar, desarma y ayuda a eliminar los cálculos. Es una planta que de por sí, la tome sola, me va a limpiar intestinos, ojos, todo el sistema digestivo, el cerebro, riñón, vejiga y la sangre y los pulmones, ¿sí? Directamente. A nivel psicoemocional, lo que me va a permitir la altamisa es a irme hacia el interior, ¿sí? Es una planta que como que nos apaga la mirada hacia la afuera. Es una planta que nos ayuda, es como que como que cerramos las miradas, dejamos de mirar tanto la afuera y nos lleva a mirarnos. En ese proceso de desparasitación es una planta que nos lleva mucho a mirarnos para reconectarnos, para observarnos, para permitirnos la posibilidad de renovarnos, de regenerarnos, ¿no? Los chinos le dicen es una planta que ordena el Shen, nos ordena, ¿sí? Nos hace sacar el foco de aquellas cosas que la verdad que no vale la pena que le pongamos energía, ¿sí? O ver las cosas con mayor objetividad. Yo les puse ahí el nombre técnico para que después, si quieren, profundicen un poco más sobre la planta, ¿sí? O me avisen, después compartimos información. La otra planta vehículo o planta principal, que sí, una de estas dos tengo que usar para que se active la fórmula de desparasitación, es la artemisa, que tiene una energía caliente que la voy a usar en los cuadros donde haya tendencia al frío, a la hipoactividad y a las hipofunciones, y a el decaimiento emocional, la depresión, la angustia, la tristeza, la melancolía, la astenia, el cansancio, el desgano, etcétera. Todas esas características, voy a usar esta planta. Esta planta también trabaja a nivel psicoemocional, pero la otra es como que nos pone en caja y nos ordena. Esta lo que hace es bajarnos los ruidos en la cabeza. Sobre todo trabaja mucho todo lo que es la dependencia emocional, ¿sí? Es el gran aporte que hace esta planta, ¿no? Corta con esos lazos, esas dependencias emocionales con las parejas, la familia, con el trabajo, con los hábitos también es una linda planta, porque ahí está haciendo como que hace como un corte, ¿no? ¿Cómo es cuando se le hace a los árboles? No me sale la palabra, cuando uno le corta la rama a los árboles. Además tiene el aporte, una poda, gracias. Además tiene el aporte que la artemisa trabaja determinados parásitos. Entonces, si yo estoy haciendo un proceso de desparasitación y yo sé que tengo chagas, además de parasitar mis intestinos y demás, lo que yo quiero trabajar, y opto por una artemisa, porque la artemisa específicamente trabaja, por ejemplo, en chagas. Entonces, esta planta que específicamente trabaja el toxoplasma, las giárdidas, todas las lombrices, es muy específica, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos va a hacer un potente trabajo de desparasitación. ¿Vamos bien? ¿Bien? Bien. Bueno, entonces ahora estas dijimos que son las plantas vehículas. Es lo primero que voy a elegir. ¿Qué hago? ¿Altamisa o artemisa? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy mi cuerpo? ¿Cómo estoy emocionalmente? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Estoy pasado de rosca? ¿Estoy hiperexcitado? No, estoy decaído. Estoy todo el día con somnolencia. Ahí voy viendo qué energía. Necesito levantar, uso una artemisa. Necesito bajar, uso una altamisa. ¿En qué nivel estoy? ¿Sí? Esa sería la primera decisión. A esto le voy a sumar las plantas complementarias que le dije. Acá vienen varias mezclas. Yo puedo seguir, a esa planta principal puedo sumarle 1, 2, 3, 4 plantas que yo quiera complementar. Por ejemplo, en la primera desparasitación, me voy a pasar una filmina y después vuelvo. En la primera desparasitación, yo siempre aconsejo comenzar con un eucaliptus, es decir,
Altamisa o Artemisa, de acuerdo a lo que yo sienta, me vea, de acuerdo a mi diagnóstico, con un eucaliptus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el eucalipto, primero, que es una planta que es un armonizante en todos los aspectos. Por lo tanto, va a ser una planta que en mi primer proceso de desparasitación no me va a producir tantas crisis, porque cuando uno hace procesos de desparasitación, procesos de reequilibrio natural, produce crisis curativas, ¿sí? Entonces, el eucalipto, como es una planta que tiene una energía armonizante, es una planta de una energía neutra, le llaman, es una planta que va a ayudarme a desparasitar y va a atenuar lo que más pueda, depende cómo esté mi cuerpo, todos los síntomas. ¿Qué son los síntomas? Y todos los síntomas que va a producir una desparasitación, que puede producir irritación, si estoy con picor que me pique más, si estoy con eczemas que tenga más eczemas, si estoy con moco que tenga más moco. Esos son los primeros días, ¿sí? Los primeros días no siento nada, porque acuérdense que las plantas son 4 semanas. Las plantas viajan en nuestro cuerpo en un circuito del chi, en un circuito energético, viaja todo el tiempo trabajando. Entonces, uso el eucalipto porque además de ser una planta armonizante, como consejo para la primera desparasitación, porque el eucalipto desparasita el tracto digestivo, el tracto respiratorio y el tracto urinario. Una gran planta. Con esa planta estoy limpiando el conducto desde la nariz hasta el ano, el conducto desde la boca hasta el ano, y el conducto interno de los circuitos del agua, riñón, vejiga, uréteres y uretra. ¿Sí? Entonces estoy trabajando en 3 estructuras donde normalmente hay muchos parásitos, porque hay congestión, zonas donde hay desperdicio, ¿sí? Donde hay toxinas, hay químicos. Entonces, una desparasitación para comenzar interesantes que yo les sugiero es la altamisa con la artemisa más un eucalipto para primera desparasitación. Volvamos a la primera. Ahora, si yo quiero trabajar en mi sistema digestivo, la medicina china le llama el yao medio, es decir, los órganos digestivos más sus glándulas anexas. Órganos digestivos son estómago y vaso. Glándulas anexas, hígado, vesícula biliar, estómago, perdón, y glándulas anexas, hígado, vesícula biliar, vaso y páncreas. Entonces, si yo quiero trabajar desparasitando todo ese sistema digestivo, una combinación ideal de cualquiera de las 2 primeras plantas es la nencia. Si yo quiero, por ejemplo, limpiar también el sistema digestivo y además quiero limpiar los parásitos de los ojos, principalmente para limpiar los parásitos de los ojos, tengo que combinar cualquiera de las 2 anteriores con diente de león, nencia y ortiga. Ahí serían 4 plantas para limpiar los parásitos de los ojos. Fíjense cuánta energía necesitan mis ojos para ser desparasitados. Eso me está hablando que mis ojos no solo ven lo que creo que yo veo, ¿sí? Es desparasitar no solo mi capacidad de visión, de mirar, de ver, sino también esa capacidad de percepción a través de la mirada, ¿sí? Recuerden que todo entra por los ojos y queda toda esa impronta guardada ahí. Entonces, fíjense que para desparasitar los parásitos de los ojos, parásitos orgánicos y parásitos energéticos, se necesitan la energía y la esencia y la inteligencia y la conciencia de 4 plantas. Entonces, yo les invito a pensar a dónde pongo mis ojos, a dónde pongo mi mirada. También, por supuesto, que son plantas ideales para desparasitar todo lo que es el sistema digestivo. También lo puedo hacer así, es decir, que yo puedo, en una combinación con estas 4 plantas, como matar 2 pájaros de un tiro, ¿no? Desparasito mi sistema digestivo y desparasito mis ojos. Si yo quiero trabajar a nivel de la sangre y a través del nivel de la sangre trabajar en todos mis procesos psicoemocionales, una combinación hermosa, hermosa, hermosa es trabajar con la ortiga. La ortiga es la planta del desaparecer, ¿sí? Es la planta del dejar de hacer. Es la planta del wu wei, del no hacer, ¿sí? Es la planta del detenerme y rever, enfocar mi energía, discernir lo que quiero. Entonces, psicoemocionalmente la ortiga lo que nos permite es limpiar
limpiar mi esfera energética, limpiar mi realidad, ordenar mis procesos, ordenarme yo, enfocar, buscar mis metas, mis propósitos, mis deseos, porque desparasita la sangre, y la sangre es nuestra conciencia, ¿sí? La sangre es la que sostiene nuestra conciencia, sostiene nuestro cuerpo, porque es a partir de la sangre viaja el oxígeno y todos los principios nutricionales de lo que comemos para nutrir cada una de nuestras células. Nuestras células en conjunto se especializan y se han puesto de acuerdo para formar seres internos que nos habitan, llamados órganos o estructuras, que cada uno de ellos tiene una conciencia, una razón de ser, una forma de pensar y una forma de sentir. La sangre es el vehículo que los comunica a todos y que entra en cada uno de ellos y lleva la información, y esa famosa ley de los movimientos de la medicina china lleva toda la información al resto de los otros órganos que hay en el cuerpo. Pero además de hacer eso, la sangre es la que sostiene mi mente y mis emociones. Entonces, es una planta hermosa cuando estoy en un proceso de reverme, en un proceso de cambio. Digamos, esto ya es mucho más que desparasitarme, ¿sí? Conviene tomar una ortiga, porque me lleva a hacer una profunda limpieza a nivel de la sangre, y a partir de esa sangre, que me va a beneficiar física y biológicamente, un profundo ordenamiento de mi ser, ¿sí? Me ayuda a conectar con la coherencia de qué pienso, qué siento y qué hago, ¿sí? Me ayuda a ver, entonces me ayuda a verme. Es como si con la ortiga es como, yo lo hablo con tanta pasión porque la ortiga me ha hecho vivir experiencias muy interesantes en mi vida. La ortiga hace que uno se desdoble, ¿sí? Uno se separa de uno mismo y se puede ver. Es como que incluso te pasa que en situaciones de la vida, en conversaciones, en formas de actuar, en discusiones o en formas de moverme con el resto, es como que uno se separa y se está viendo el juego ese que está jugando que no le gusta y dice uno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Esto es lo que yo quiero hacer? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace esta planta. Primero nos hace desaparecer de todo aquello en donde no tenemos que estar, en donde nuestra conciencia no vino a habitar, y nos ayuda a enfocar a dónde tenemos que estar, donde nuestra conciencia vino a expresarse a partir de esta identidad, a partir de este cuerpo físico, a partir de estos conjuntos de egos, a partir de estos procesos emocionales. Entonces es una plantita que se las recomiendo a todos. A todos. Maravillosa. Bien, sigamos. Por ejemplo, otra combinación es el eucaliptus que ya vimos, el suico. El suico es una plantita muy intensa para desparasitar los intestinos y fundamentalmente a nivel del pulmón. Es una planta fuerte para desparasitar. Yo no la recomiendo en el primer ciclo de desparasitación, porque el suico es tremendamente fuerte su energía, por lo tanto les va a producir crisis curativas insostenibles, ¿sí? Con la vida, si tienen que laburar, atender la casa, la familia, van a estar tirados en la cama con cuadros gripales, moco, tos, fiebre, hasta convulsiones les puede presentar. Es muy sintomatológica, entonces es una planta que siempre se recomienda usar el suico luego de que por lo menos yo ya me desparasite por lo menos 2 o 3 veces, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero hacer un proceso más profundo en mis pulmones, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de desparasitación, no sé si ya lo dije o lo he repetido varias veces, no estoy hablando solo de los parásitos. Esta presentación enfoca a los parásitos orgánicos, ¿verdad? Pero recuerden que también hay un conjunto de parásitos energéticos que nos habitan, ¿sí? También estamos hablando de eso, porque la diferencia entre desparasitarse con una pepa que compro en la farmacia y desparasitarse con las plantas es que las plantas son seres vivos que se están brindando hacia nosotros y que no solamente brindan su medicina de principios activos y todo lo que hacen, sino que también están brindando su sabiduría, su aprendizaje, porque lo que nos aportan las plantas es lo que ellos aprendieron a resolver, ¿se entiende? Nos aportan su experiencia,
su conocimiento, su sentir, todo su proceso. Por lo tanto, también nos van a ayudar a acomodar el campo psicoemocional, ¿sí? Que muchos le llaman parásitos COE o parásitos energéticos, ¿sí? Esos parásitos son aquellos que en mi esfera energética están por la contaminación que hay en donde yo me muevo, que eso es normal, y son todos aquellos que mis propios procesos de pensamiento construyen. Cada vez que yo pienso, creo, ¿sí? Cada vez que yo pienso, creo entidades, y si tengo pensamientos recurrentes, esas entidades tienen vida, y se alimentan de mi energía. Entonces, cuando trabajamos con una desparasitación de plantas, estamos también desparasitando esas energías, que el 80% me las creo yo con las huevadas que pienso, perdón la palabra, ¿sí? Y sobre todo aquellos pensamientos recurrentes y aquellos pensamientos que nos imponen con la noticia, con los comentarios, con los aprendizajes en la familia, con el laburo, ¿sí? Y que yo voy construyendo y lo sostengo, voy creando energías parasitarias que se alimentan de mi propia energía, que me bajan, me bajan. Las plantas hacen también. Bien, ¿quieres liberar el micrófono que está haciendo ruido, martillando o algo así? Ahí está, en los silencios. Bien. La bardana es ideal para desparasitar las cándidas en general, es el plantón, sobre todo a nivel de la mujer, las cándidas vaginales, las cándidas a nivel, las ronchas, las cándidas a nivel de la piel, o sea, todo lo que sea genital, femenino y masculino también, y todo lo que sea a nivel de la piel, ya sea cándidas internas o externas, espectacular la bardana es para eso, el poleo para desparasitar el sistema reproductor femenino, siempre lo aconsejo hacerlo al poleo, la desparasitación del poleo en las mujeres, hacerlo con la artemisa directamente, porque es independientemente de la energía. ¿Por qué? Porque el poleo tiene una energía muy fría y la artemisa tiene una energía muy caliente, entonces las energías de calor y frío se neutralizan y se transforman en neutras, y la puede tomar cualquier mujer, ¿sí? Independientemente si tenga frío o calor. Entonces, para desparasitar el sistema reproductor femenino, todo lo que implica, no es solamente los órganos, los lazos energéticos con exparejas, etcétera, etcétera, etcétera. Una combinación de artemisa con poleo es maravillosa para hacerlo una vez al año. Al hombre con el paico tiene el mismo propósito, el sistema reproductor masculino y todos los lazos energéticos. Y el gran desafío es desparasitar el cerebro, y eso se hace con el clavo de olor, ¿sí? Altamisa o artemisa con clavo de olor. Preferentemente altamisa para contrarrestar, porque el clavo de olor es muy caliente, ¿sí? Entonces, altamisa, ahí sería como una formulita. Altamisa y clavo de olor para desparasitar el cerebro. Es una desparasitación que se recomienda ya tener experiencia en el camino de la desparasitación y de las plantas, o hacerlo supervisado con un terapeuta, y nunca como primer año de desparasitación, ¿sí? Dejen los bichos esos ahí. De todos modos, cuando ustedes se vayan desparasitando, tanto la altamisa como la artemisa va a ir desparasitando el cerebro, ¿sí? Va a ir trabajándolo. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Bien, bueno, los quiero ver un poquito. Estamos demorados, chicos. Bien. No me bostecen, ¿eh? Salgan de la cámara, porque si me bostezan me deprimo. Silvana, tengo una pregunta, permiso. Sí. Ahora como que Sí. vas a explicar cómo lo tomamos. Sí, ahora voy a explicar eso. Gracias. Después vayan anotando las dudas y me las pasan después por mensajito, ¿sí? O la pasan al grupo. Esperen, que no sé por qué no puedo pasar a la próxima diapo. Silvana, Sí. creo que el bostezo indica el miedo del parásito que se está muriendo. Puede ser, muy interesante, muy interesante. Misión cumplida, entonces. Misión cumplida. Bueno, me alegra ver los que están ahí bastante activos ahí. Bueno, a algunos no les puedo ver la carita porque tienen la cámara apagada. Pero bueno, no hay problema. Estoy haciendo una repasadita. Ya seguimos. Bien. Bueno, me voy para los que les puedo ver la cara porque me gusta verles la cara.
Bien. Bueno, gente, ¿cómo hacemos esto? Vamos a prepararlo, ¿sí? Vamos a prepararlo. Acuérdense, podemos preparar, compramos los yuyos y nos preparamos la infusión, ahora vamos a ver, o nos compramos la tintura madre, ¿sí? En una farmacia homeopática. Las tinturas madres son muy fáciles de hacer, ¿sí? Después, si quieren les puedo compartir cómo hacerlo, pero no da para explicarlo ahora porque nos vamos a demorar, y ya no da mucho el tiempo porque hay que dejar macerar la planta por lo menos 30 días, entonces como que se nos va pasando el plazo, ¿sí? Pero bueno, vamos a preparar. Bien, la infusión, dos opciones. En infusión, ¿sí? Me tengo que tomar 1 litro por día. 1 litro por día. 1 litro, sí, 1 litro. Sí, Paola, 1 litro. ¿Cómo tomo yo? Agua en el termo. ¿Quién no toma mate? O 4 tazas. Yo preparo la mañana desayuno, me preparo el yuyaje, lo meto en el termo, agarro el mate y voy. A donde voy con el termo, me lo llevo donde voy, por ahí chupo y da asco porque el mate está frío, el agua está fría, no importa. Yo me estoy desparasitando. Si está frío o desabrido el mate, esos son temas menores, digamos, no me importa. El objetivo es, ¿sí? Entonces, ¿cómo se prepara? Voy a agarrar un recipiente y voy a poner un poquito más de 1 litro. ¿Sí? 1 litro 100, 1 litro 150 centímetros cúbicos, ¿sí? Porque un poquito se evapora. Cuando esa agua, lo tapo, lo pongo a cocinar. Cuando esa agua esté hirviendo, voy a agregar la mezcla que voy a hacer. Por ejemplo, si voy a hacer, ahí voy a ver cuántas plantas. ¿Qué hago yo? Agarro en un tupper y pongo todas las plantas juntas para no contar cucharas por separada. Yo acá les puse por separado. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, si vamos a hacer eucaliptus con altamisa, agarramos un tupper y ponemos en iguales proporciones altamisa y eucaliptus, las mezclamos bien, y entonces a esa agua, cuando está hirviendo, le agrego las 8 cucharadas soperas colmaditas del yuyo, ¿sí? Entonces está en ebullición, y agarro y cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si los tengo en bolsas separadas, el 50% va a ser de la planta principal, ¿sí? Es decir, la altamisa o la artemisa, y las otras 4 de las plantas complementarias. Más práctico, agarramos un tupper y digo, bueno, voy a tomar, ustedes hacen su propia alquimia, ¿sí? Ustedes construyen su propio camino, ustedes ven. Siempre tiene que haber una principal y una o varias complementarias. Pongan las proporciones, por ejemplo, cuando lo vayan a mezclar, si son solamente 2, 50 y 50. Si voy a poner 3 plantas, voy a poner 50%, cuando voy a combinar muchas plantas, el 50% tiene que ser de alguna de las 2 principales. Y el 50% restante la divido en las proporciones de las plantas. Si voy a poner 2 más, 50 y 50 de ese 50. Si voy a poner 3 más, un tercio de ese 50. ¿Sí? ¿Se entiende? Y sí, entonces, y ahí hago toda la mezcla y esa es la que voy a poner. Entonces, vuelvo a repetir, pongo un poquito más de 1 litro de agua, tapado el recipiente, cuando empiece en ebullición, lo destapo, agrego las 8 cucharadas colmadas sopera. Otra medida anatómica es la medida de la mano en cuchara, no sé si se alcanza a ver mi mano ahí, la medida de la mano en cuchara, pero para que no se complique, que mi mano abierta, que la mano cerrada, 8 cucharas soperas colmadas. Tapo la olla, apago el fuego, ¿sí? Y dejo que eso repose 10 minutos. Una vez que dejé reposar con la olla tapada 10 minutos, lo voy a colar y lo voy a guardar. Si lo voy a tomar como agua de mate, lo meto directamente en el termo. Si no, lo guardo en un recipiente de vidrio y en la heladera. Si lo voy a tomar como agua fría, o si no hace mucho calor, lo puedo dejar en la mesada, pero ya a esta altura del año todavía no, pero si empieza el calorcito, lo guardo directamente en la heladera, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si yo me lo hago como agua de mate, lo voy tomando al mate durante la mañana, te lo preparas a la mañana, lo vas tomando, después del almuerzo te lo terminas de tomar. Si no, lo puedes tomar como infusión, es decir, bueno, me tomo 4 tazas al día, ¿sí? Media mañana, cerca del almuerzo, la siesta y la nochecita, ¿sí? Eso lo voy distribuyendo yo, como a ustedes les parezca. La idea es que se tomen el litro de agua en el día.
La idea es que no se lo tomen todo junto en 2 horas. Traten de distribuirlo medianamente en el horario del día y adaptable a sus horarios y responsabilidades y obligaciones, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo trabajo la tarde y me preparo medio litro en mi casa a la mañana y me tomo los mates, o me tomo 2 tazas a la mañana y me llevo medio litro preparado en el laburo y me lo caliento para tomarme el tecito a media tarde antes de irme a laburar, por ejemplo, ¿sí? Si yo, ¿qué les recomiendo yo? ¿Qué me gusta a mí? Tomar los yuyos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que cuando uno tome las tinturas, que ya la vamos a ver en un ratito, no se pueden desparasitar. Tanto con los yuyos como la tintura van a hacer el proceso. A mí porque me gustan los yuyos. Me gusta agarrar los yuyos, meterlos, hervirlos, colarlos, olerlos, mirarlos, ¿sí? ¿Qué les recomiendo yo? Si optan por los yuyos, lo mismo ténganse las tinturitas, ¿sí? Un frasquito con la tinturita, porque a veces uno se levanta auto boicoteador mal. Y dice, yo hoy no tomo nada porque no tengo ganas de hacer nada, porque no hay estupante, porque no se me cruzó la cabeza, y no tomo porque no tengo que preparar, no puedo prepararme, tengo que ir de viaje, tengo un día complicado, y no puedo volver, y no lo hace. Entonces, para esos días que les va a pasar, tengan preparado su trampita, su gotita. Entonces el domingo que les dio fiaca, tengo toda la semana haciendo estos yuyos, ya me harté, y hoy tengo ganas de dormir esta tarde y no quiero preparar yuyo, ténganse las gotitas y el día que no puedan o no tengan ganas, se toman las gotitas. ¿Se comprende? O les surge un viaje, o una reunión de laburo, o un día complicado de trámites, que nos pasan a todos. Estén preparados para que cuando llegue ese momento tengan las herramientas. ¿Mm? Bien, entonces, ¿se entiende esto de tomar en agua en mate? Es fácil, no es difícil, ¿vieron? Es fácil. Bien, se toman dentro de las 24 horas de preparada. Si me pasó algo y no lo pude terminar de tomar, lo tiro, no lo guardo para el día siguiente. ¿Sí? No sirve, porque eso empieza a fermentar y le estoy dando más comida a los bichos. Entonces yo me preparo mi litro, me pasó algo, tuve que salir, no lo terminé de tomar, chisto, lo tiro. Al otro día preparo de nuevo, ¿sí? Entonces por eso yo les recomiendo siempre que tengan las tinturitas, un frasquito chiquito de tinturita para las emergencias de la vida cotidiana o las crisis psicoemocionales que les va a pasar, porque cuando uno se empieza a desparasitar, empieza en un conflicto, van a tener conflictos emocionales con ustedes mismos, se van a amar y se van a odiar, y van a amar y van a odiar a todos. Entonces, prepárense, porque cuando ustedes empiecen a desparasitar, van a empezar a decir eso que nunca dijeron. Entonces, avísele a toda la gente que esté a su alrededor que se están desparasitando. No soy yo, son los parásitos que están muriendo, ¿sí? Porque eso les va a pasar. Son los efectos colaterales. Muy divertido de la desparasitación. Entonces se toman ese litro de esa infusión en esas 24 horas del día y lo que no sirve lo desechan. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien. Las tinturas madres, es más práctico. Si laburo todo el día ando como loco todo el día de un lado para el otro, es más práctico la tintura madre, ¿sí? Se compra en las farmacias homeopáticas. Entonces, la tintura madre, ¿cómo se toma? La proporción de tintura madre es siempre la cantidad de gotas por día de lo que yo peso. Si peso 70 kilos, tengo que tomar 70 gotas al día. ¿Sí? Si peso 60 kilos, 60 gotas. Si peso 57 y es un lío contar, redondeo para arriba un poquito, no hay problema. ¿Sí? Peso 56, tomo 60. Peso 58, tomo 60, peso 77, ¿me entienden? 2 o 3, hasta 5 gotitas las puedo redondear para arriba, nunca para abajo. Si no redondeo para abajo, redondeo para arriba. Si peso un kilaje, que me es práctico contar en divisiones de tomas, lo dejo, ¿sí? Pero siempre es una gota por kilo de peso por día. En total. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que me tomo 70 de Altamisa y 70 de eucalipto. Me tomo 70 en total de la suma de la mezcla de Altamisa y eucalipto. Entonces, ¿qué siempre recomiendo yo cuando se compran las tinturas? Es que le pidan a la farmacia que le pongan las plantitas en el mismo frasco, así cuentan una sola vez y no compran tantos frascos, ¿sí? Por ejemplo, si van a tomar Altamisa y eucaliptus, le dicen a la farmacia, hacen un frasquito de tintura madre
de Altamisa y de Eucaliptus en la misma proporción, 50 y 50. Entonces cuento una sola vez de ese frasco, 70. ¿Se entiende? Si no, puedo comprar un frasquito de cada planta y yo digo, voy a tomar Altamisa, Eucaliptus y Bardana. Son 3. Peso, vamos a hacer un número redondo porque no me vuelvo loca, 80 kilos. Y voy a tomar 3 plantas. Y tengo 3 frascos distintos. Entonces yo peso 80 kilos. Yo tengo que tomar 80 en total. ¿Sí? Entonces voy a poner 40 gotas de la principal, que es la Altamisa, por ejemplo, porque es la que lleva el 50%. Y de las otras 40 que me tocan, 20 de Eucaliptus y 20 de Bardana. ¿Se entiende? Si lo tengo en frascos separados. Esto después, si tienen dudas, me avisan, yo les mando otro audio, les mando todas las indicaciones. ¿Se entiende eso? Bien. Esa es una opción. ¿Cómo se toman las tinturas? Y por lo menos 2 veces al día. Por ejemplo, yo siempre recomiendo tomarlas a la mañana en ayunas y más o menos a la tarde, yo siempre les digo tipo la hora de la merienda. Entonces yo me hago un hábito, antes de desayunar y antes de merendar. O por ejemplo, no, yo laburo, entro a las 6 y llego a mi casa a las 4. Bueno, tómatela antes de salir de tu casa, cuando vuelva a tu casa. Ahora si me decís, yo salgo a las 8 y vuelvo a las 11, no, ahí no sirve, porque son muchas horas de diferencia, ¿se entiende? Busquen un hábito de horarios, ¿sí? Si tienen una hora, traten de llevar. Yo les propongo llevar estas nuevas cosas, si es que no han hecho experiencias con plantas, a su vida cotidiana. A ensamblarlo en sus rutinas de manera que no sea un tema más que hacer y acordarse, ¿sí? Que sea como, se vaya transformando en un hábito, ¿sí? Yo, por ejemplo, en la mañana me levanto, bajo a la cocina y empiezo con las gotas, que el limón con agua caliente, cuando termino de tomar todas esas cosas, ahí dije, ya me desperté. Y ahí empiezo a preparar el desayuno. ¿Sí? Ya se me hizo un hábito, al principio era un suplicio. Ahora ya mezclo al limón, le pongo la cúrcuma, le mando las gotas, me lo tomo y pego unos saltos porque es un espanto esa mezcla. Pero no importa, porque uno está tomando medicina, ¿se entiende? Ahí me termino de despertar y ahí preparamos el desayuno. ¿Sí? Entonces, traten de buscarle la vuelta en un horario. Otra opción más práctica para tomarla, y que yo las recomiendo, si van a tomar en tintura, es que se preparen en una botella de agua, de medio litro de agua, ¿sí? Pongan el agua y agreguen el total de las gotas y se van tomando esa agua. La van a tomar más rápido porque es solo medio litro de agua, ¿sí? No la tomen como agua para sacarse la sed, tómenla como agua que es medicina, ¿sí? Es decir, no es que tengo sed, me mando la botella toda rápido a la mañana porque me morí de sed. Ténganla en el laburo, en el escritorio, en la cocina, si están en la casa, donde estén, y vayan tomando sorbitos de ahí. Traten de ir distribuyendo esa agua. Cuanto más la distribuyan en las horas del día, es mejor, porque la planta está más tiempo en actividad. ¿Qué pasa con las plantas medicinales en nuestro cuerpo? Acumulan conocimientos y sabidurías. Entran con un montón de conocimientos y sabidurías, y a medida que va entrando y vuelven a entrar y sigue entrando, van reactivando y van trabajando como en un continuo, ¿sí? Entonces, está bueno que no se lo tomen todo de golpe. Bien. A ver. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien con las 2 formas de tomar los yuyitos? ¿Vamos bien? Ahí lo voy mirando. Sí, sí. Perfecto. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces dijimos, voy a tomar la desparasitación, lo voy a hacer por 30 días, dijimos, ¿sí? Y luego que yo termine, vamos a hacer la purga. Esta purga que yo les comparto es la purga de la luna llena, es la más fuerte. No fuerte por los síntomas, sino por el proceso que hace, que les dije recién, que trabaja con los huevos también. Acá hay que tener en cuenta un tema. La purga de la luna llena son de 7 días. Yo tengo que coordinar mi fecha de desparasitación en un lapso que a mí me permita comenzar a tomar la purga. Yo tengo que terminar de tomar la desparasitación y al día siguiente tengo que empezar a hacer la purga. Tiene que ser en una fecha del calendario que a mí me permita que mi purga, la mitad más o menos, por lo menos el tercer, cuarto o quinto día de la purga, me caiga en la purga en luna llena. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo ahora el 21 de septiembre tengo la luna llena, mi purga la debería comenzar
18, 18, 19, 20, 21. Es donde está en máxima expresión la generación de huevos. 21, 22, 23, 24, hice los 7 días de purga. Empecé a purgar. Antes de que ponga los huevos, barrí los huevos y barrí todo lo otro que quedó. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Entonces, si yo me tengo que empezar a purgar unos 3 días antes de la luna llena, y mi luna llena está el 21, 22, esa es la fecha exacta de la luna, pero es un periodo, ¿sí? Se entiende que no es solo un día, es para que más o menos nos acomodemos. Mientras esté en el periodo de la luna llena, hace este proceso. Si justo me cae en la luna llena, la mitad de mi purga es el elixir de los dioses, ¿sí? Es wow, el proceso. Van a ver las cosas que salen. Entonces, si por ejemplo la luna llena cae el 21 y yo voy a empezar a tomar la desparasitación el 18, como les dije recién, tiene que ser que yo termine de tomar mi yuyo desparasitante el 17, ¿se entiende? Entonces el 17 tengo que contar 30 días para atrás para empezar. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando vayan a empezar a desparasitarse, fíjense la próxima luna llena. Sería la luna llena de octubre. Estamos a tiempo. Fíjense qué día cae la luna llena. 2 o 3 días antes de la fecha de la luna llena, tienen que empezar a tomar la purga, y de ahí cuenten 30 días y ahí empiecen a desparasitarse. Entre 28 y 30 días está cumplido el proceso de desparasitación, porque el proceso requiere las 4 lunas. Requiere el circuito de las 4 lunas. No hace falta que las atraviese completas. Puede tomar días de unas otras lunas completas y días de la otra, ¿sí? Pero necesita hacer ese ciclo de 4 vueltas. Bien. ¿Cómo es la purga de la luna llena? Se compran yuyitos. ¿Cuáles son los yuyos que van a utilizar? ¿Qué les recomiendo hacer? Vayan y compren una yuyería, 100 gramos de cada uno de estos yuyitos. Sen, el psyllium o semilla de llantén, la hierba del pollo y la altamisa. Compran 100 gramitos de cada uno de estos yuyos. Si no consiguen la semilla del llantén, el psyllium, compren llantén. ¿Se entiende? Porque a veces no se consigue. Ahora hay mucho. ¿Sí? Entonces se compran 100 gramitos de cada yuyito y los mezclan todos en un recipiente. ¿Sí? Siempre intenten que el recipiente no sea, yo recién dije plástico, pero dije mal. Intenten que sea un recipiente. ¿Cómo se guardan los yuyos? En bolsas de papel, en recipientes de vidrio, preferentemente oscuros. ¿Sí? Le pueden poner en un frasco de mermelada o en un frasco de dulce, lo forran. ¿Sí? O lo ponen en un lugar bien oscuro, que no le dé la luz. Entonces, mezclan estos 4 yuyitos y con esta mezcla de hierbas, todas juntas mezcladas, se van a tomar una infusión todas las noches durante 7 noches. No van a tener síntomas de estrepitosos para ir al baño. No es ese el propósito, como les dije al principio. Pueden llegar a tener un dolorcito de panza fuera de lo común o en algún momento una necesidad de ir, pero no van a estar corriendo o viviendo al lado de un inodoro porque ese no es el propósito. ¿Sí? Lo que la purga va a barrer son, como les dije al principio, todos los parásitos muertos y los huevos, y los que queden vivos. Entonces, ¿cómo se toma? Durante 7 noches, lo último que van a tomar antes de ir a dormir, o en la misma cama, quiero decir como última ingesta, es el té. Es una infusión. Entonces van a agarrar. La primera noche van a tomar, la purga toma 1 cuchara, ¿sí? ¿Sí? Tomo esa mezcla y en la primera noche voy a poner 1 cuchara en una taza. Le voy a agregar agua bien hirviendo, la voy a tapar, la voy a dejar reposar 10 minutos, voy a colar y me voy a tomar ese tecito. Es rico, no es feo, es un tecito normal, no es intenso, no es tan intenso. Entonces, el procedimiento siempre es igual. Me preparo, caliento bien caliente el agua para que no se enfríe tanto. Calientan bien el agua, ponen en la taza la mezcla de hierbas, le echan el agua caliente, la tapan, la dejan reposar 10 minutos, la cuelan y se la toman. ¿Cuál es la única diferencia?
La primera noche va solo una cuchara, ¿sí? De la noche 2 a la noche 7 inclusive, van 2 cucharas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la primera noche como que vas avisando al intestino que viene la purga, se va preparando. La inteligencia, la conciencia y la inteligencia de mi intestino, ya le avisamos, flaco, prepárate porque te voy a mandar una purga, ¿sí? Entonces la primera noche le avisamos al cuerpo. De la noche 2 a 7 le mandamos todo el ejército, ¿sí? Los destapacañería, ¿sí? Entonces, son 7 noches. Primera noche, una cuchara sopera, noche 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 2 cucharas sopera. Recomendaciones: no consumir carnes rojas durante esos 7 días, no consumir carne de pollo, no consumir dulces, nada de harinas ni de lácteos, ¿sí? Preferentemente, para ayudar a todo el proceso, verduras, legumbres, frutas, otro tipo de carne silvestre, carne de cerdo, bueno, qué sé yo, lo que ustedes quieran. Pero preferentemente no carne roja no, preferentemente carne de pollo evitar porque tiene muchas hormonas. Por supuesto que los dulces, por supuesto que las harinas y los lácteos. Ayudemos a nuestro cuerpo a que, porque el organismo se va a resentir los intestinos, ¿sí? Le vamos a mandar soda cáustica, por decir así. Entonces lo cuidemos, ¿sí? No le mandemos más trabajo del que ya va a tener que sostener y contener toda esa energía y permitir esa limpieza. Entonces no le mandemos más cosas y ayudemos que el tránsito intestinal no tenga que trabajar tanto. No es lo mismo mover el producto de una costeleta que mover el producto de unas verduritas al horno, ¿sí? Bien. Eso lo vimos, dijimos lo de los días, lo vimos todo. Bueno, ¿qué les va pareciendo? Ah, ya me pasé. Bien, entonces, para cerrar, los parásitos son una cosa rara que tenemos adentro y nos tenemos que liberar. ¿Eso lo entendimos todos? Entendimos que los parásitos condicionan muchos aspectos de nuestra vida y de nuestra salud, ¿sí? Entonces, tomamos la decisión, el compromiso con nosotros mismos de limpiarnos, de vivir con un poquito de mayor conciencia, de ver qué es lo que meto al cuerpo también, ¿sí? De sacar lo que no tengo que tener, de liberarme. Fíjense que esos bichos están comiendo mi energía. Mi energía. Lo más precioso que tenemos los seres humanos es la energía. Porque si no tenemos energía, ¿qué es la energía? Los impulsos eléctricos, la vida, el flujo de la vida. Se están comiendo nuestras vibraciones, ¿se entiende? Entonces, liberémonos de eso, limpiémonos, tratemos de hacer mejor los deberes y veamos qué metemos a nuestro cuerpo. Eso implica mirémonos, reconozcámonos, amémonos, respetémonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y usemos esta herramienta hermosa. Entonces, la desparasitación, 30 días, el yuyo que yo quiera, ¿sí? La mezcla de yuyos que yo sienta. Siempre recomiendo empezar con una altamisa o artemisa y un eucaliptus, que no es que sea suave, es menos sintomatológica, porque el espíritu del eucaliptus vino a poner paz. El eucaliptus es armoniosidad, armoniza. Entonces el eucaliptus es el que te va a retar con amor. ¿Viste ese que te dice, te dice con una onda que a vos hasta te gusta que te reten, ¿sí? El eucaliptus va a hacer eso. Va a remover y va a mover toda esa porquería sin generar tanta crisis. Porque si no, ¿qué es lo que vamos a hacer? A la primera crisis curativa largamos toda la miércoles. ¿Qué decimos nosotros? Como nos hemos acostumbrado a las tapas síntomas, ¿qué decimos? Oh, no, esto me está haciendo mal. No, te está haciendo espectacular. Me broté como un choclo, pero lo aplaudo. Me pica la cola como nunca me picó. Aplausos, ¿sí? Me llené de ronchas, aplausos, ¿sí? Me pica la garganta y estornudo como chiflada. ¡Genial! ¿Sí? ¿Qué está queriendo hacer? El cuerpo saca. ¿Y por dónde saca? Por la piel y por los orificios. Entonces, va a empezar a hacer ese movimiento. El eucalipto es una planta que nos propone hacerlo más suave. De todos modos, cada ser es único. Una vez que hice esos 30 días, hago mis 7 días de purga, ¿sí? Y entonces ahí todo lo que mate, lo saco, y si la puedo meter en la luna llena,
también barro los huevos recién puestos, porque yo hago todo eso, a la luna llena hicieron joda los parásitos, volvieron a poner huevo y al mes los tengo de vuelta ahí, ¿sí? Entonces, por eso la desparasitación siempre se hace en varias oportunidades. Bueno, gente, hasta acá hemos llegado. Espero que les haya servido, les agradezco enormemente. Espectacular. Impresionante. Bueno, muchas gracias. Muchas ¿Gustó? gracias. Excelente. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Muchísimas pregunte. gracias. En la parte Gracias. de los suyos para la purga, ¿vos dijiste 100 gramos de cada uno para todas Sí, las... porque las yuyerías Pero son no te 4. venden menos. No, pero no mezclar todo porque es una barbaridad, me parece. O sea, vos tenés O que no vos importa, comprar la te cantidad queda de eso gramaje. guardado. Claro, eso te va a servir guardadito en un recipiente, tenés yuyo para 2 o 3 años. Dale. Claro. Si vos podés recolectar Porque los una yuyos vos, bolsa- porque viví. No. Sí. Yo dije 100 gramos porque es lo que menos te... Si conseguís un yuyería que te venda 20 gramos, compra 20 gramos. Lo importante es que sean las mismas proporciones. Dale. Y acá dale. en Córdoba te venden mínimo, yo donde compro son 100 gramos lo que te venden, pero eso fue un ejemplo. Lo que importa es, está buena tu pregunta porque me hace darme cuenta de algo. Lo que importa es que sean las mismas proporciones de la planta. Si puedo comprar 20 gramos de cada una, 20 gramos de cada una. Si me venden 100 gramos de cada una, 100 gramos de cada una. ¿Se entiende? Está muy buena tu pregunta. Gracias, porque no me había dado cuenta de ese detalle. No está en la cantidad, sino en la que sea la proporción. Yo puse ese ejemplo porque donde yo compro yuyos no te venden menos de 100 gramos. Por acá, por donde yo habito. Mi experiencia. Pero si la pueden recolectar, mejor. Por ejemplo, después de los 7 días de purga, Muy ¿uno bueno puede eso. empezar la desparasitación con otra planta? Esta fórmula hay muchas fórmulas de desparasitación. Esta fórmula de desparasitación lo que te asegura, por eso es tan larga, que vos vayas haciendo un proceso de limpieza mucho más profunda. ¿Sí? Es una combinación de plantas. Por ahí vos podés comprar en las yuyerías, te venden purgas ya preparadas. Puedes optar por la purga que vos quieras. Esta que yo te propongo es una purga que trabaja digamos, barriendo todo el proceso, todo el resultado, ¿sí? Pero vos podés optar por cualquier otra purga que a vos te sirva. No, pero la pregunta es, una vez que hice los 30 días y los 7 días de purga, ¿puedo empezar de nuevo 30 días? No te escuché, perdón. No, qué buena pregunta. No, muy buena pregunta. Gracias. No, yo les dije que son 2 desparasitaciones al año, una en el inicio de la primavera, una en el verano. No se pueden juntar las desparasitaciones, ¿sí? Tiene que pasar por lo menos 60 días entre una desparasitación y otra, ¿sí? Más o menos. Entonces, si se desparasitan en octubre, lo pueden volver a hacer tipo en enero. Y si quieren volver a desparasitarse, háganlo tipo principio de marzo, que todavía hace calor. Mientras hace calor lo pueden hacer. Si lo quieren hacer a fines de marzo y hay 40 grados, lo pueden hacer. ¿Se entiende? Tiene que hacer calor. Cálido a caliente, no frío. Te Pero de entre consulto. desparasitación y desparasitación tiene que pasar por lo menos 2 meses. Bien. Te hago una Bien. pequeña preguntita Sí. con respecto a los 30 días de desparasitación. Yo puedo optar, por ejemplo, como nombrabas, ¿no? La artemisa y el eucaliptus. ¿Eso lo tengo que hacer los 30 días o puedo hacer 3 días con eucaliptus, otros 3 días sumándole Es otra? una fórmula. No, es Bien. una fórmula. La que vos elijas, por eso son distintas instancias. Claro, por ejemplo, vos elegís esa, tenés que sostenerla porque si no el cuerpo le producís una incoherencia. Al final no sabe qué querés hacer. ¿A dónde voy? Te dice. Porque las plantas no es que, si bien todas son para desparasitar, tienen una inteligencia, un tropismo, un direccionamiento, una forma de limpiar diferente. Entonces se produce como una incoherencia. Si yo le tomo uno, le meto otro, no. La combinación que yo formule en función a lo que yo sienta y esté viendo, la sostengo esos 30 días. Puedo experimentar las veces que quiera. Mi próxima desparasitación yo experimenten, ¿sí? Pero está bueno lo que preguntas. Sostenerla los 30 días, porque si no el cuerpo no sabe para dónde ir. Bueno, gracias por todo. Gracias. Los quiero invitar, aprovecho,
para invitarlos a los 3 cursos que estoy dando, que voy a empezar a dar ahora, que estoy este mes, empiezan algunos y el mes que viene. Uno que tiene que ver con esto, que es farmacopea china, que lo que nosotros hacemos en esa formación es compartir el conocimiento de las plantas medicinales desde el enfoque de la medicina china y desde el enfoque nuestro de la medicina alopática. Es decir, que hacemos un doble estudio, un doble abordaje de la formación de la fitoterapia, basándonos en los criterios de las fórmulas de las chinas con nuestras plantas de acá, ¿sí? Entonces trabajamos la inteligencia y el aporte de salud de las plantas medicinales desde un enfoque alopático, me gusta decirle a mí, es decir, ¿qué tomo si me duele la cabeza? ¿Sí? ¿O qué tomo para determinado mal? Y desde otro enfoque mucho más completo, que es el enfoque de la medicina china, que se usa la combinación de plantas para hacer procesos de sanación o de reequilibrio del cuerpo de largo plazo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tendencia a hacer migrañas en mi vida, yo puedo optar por tomar un romero para el dolor de cabeza como alopatía, y está espectacular porque no estoy tomando una pepa, no estoy tomando químicos, sino que estoy tomando una planta, pero además puedo hacer un proceso de ver que, debido a que en general depende del tipo de migraña, puede ser generalmente son migrañas de la madera, del hígado y de la vesícula biliar, entonces yo puedo decir, bueno, voy a elegir una mezcla de plantas que me resuelva la migraña, ¿se comprende? Que vaya a la raíz de este problema y que a nivel orgánico y a nivel emocional y energético me resuelva ese conflicto que me está produciendo esa migraña crónica. ¿Se entiende? Bruxismo también, por ejemplo, muchos ejemplos. Entonces, el enfoque que da la medicina china de las plantas permite que uno pueda resolver patologías de manera natural, digamos que enfocándonos en el origen de esa patología, en las causas que generan esa desarmonía, que nunca se manifiesta en un solo síntoma, sino en varios. Entonces me permite trabajar desde este enfoque en el síntoma y en las causas, ¿sí? O sea, en el dolor y en la desarmonía a nivel de la madera que me está produciendo ese dolor. Ese es el enfoque de esta formación, ¿sí? Y el otro que estoy por dar es el de diagnóstico chino, que nos ayuda a comprender cómo nuestra biología, nuestra bioenergética, digamos, nuestro cuerpo, nuestros procesos fisiológicos, nuestros procesos bioenergéticos, explica por qué si yo tengo un problema en el hígado, tengo un problema en los ojos, o por qué si yo tengo una deficiencia en el riñón, pierdo la audición, o por qué si yo tengo una deficiencia en el riñón, se me caen los dientes. Entonces, ayuda desde el enfoque de la medicina china a entender cómo nuestras patologías o nuestras sintomatologías generalmente son ramas de un árbol que se está expresando, pero que tienen un mismo tronco en común. Por lo tanto, yo puedo decir que tengo trastornos en la menstruación, tengo tendencia a la migraña, tengo un mioma, hipotiroidismo, y empiezo a nombrar un montón de cosas y yo me doy cuenta que son todas ramas de un mismo árbol común que se llama madera. Entonces, el enfoque de la medicina china lo que hace es encontrar cuál es el tronco común, que a lo sumo pueden ser 2, que se están expresando en un mapa de desarmonías que se resuelven sintomatológicamente, por supuesto, pero que si yo resuelvo esa desarmonía a nivel de ese tronco común, arreglo el tronco y arreglo todo el árbol. ¿Se entiende? Ese es el enfoque de lo que plantea la formación del diagnóstico chino, donde se habla de yin y yang, 5 elementos y todo eso, chi, sangre y todas esas cosas, desde ese enfoque que es un enfoque muy holístico, pero muy fisiológico, ¿sí? Muy orgánico, muy científico. Y el otro que estoy por compartiéndoles con ustedes, es el curso de reflexología Su-Shock. Si bien hay muchos mapas de reflexología, la reflexología Su-Shock es una reflexología coreana que fue canalizada en la guerra de Vietnam, aproximadamente en ese periodo. Es una medicina muy nueva que tiene un amplio campo de crecimiento. Se está haciendo muchas investigaciones de la reflexología Su-Shock en Cuba y en Rusia. Es una reflexología que tiene como propósito principal la analgesia, es decir, que es una reflexología que saca los dolores.
¿Se entiende? Además hace otras cosas, regulariza, resuelve conflictos. Si uno puede interactuar el concepto de la terapéutica Su-Shock con la mirada de la medicina china, de entender el mapa maravilloso que somos, uno puede resolver con el Su-Shock, puede resolver el síntoma del dolor, ciática, migraña, cólicos, reumáticos, trata todos los dolores, en instantes los saca. Si uno puede acompañarlo con la mirada del enfoque de este árbol que les cuento yo de la medicina china, uno puede también trabajar todas las otras áreas anexas a través de la reflexología Su-Shock. Lo que hace es, a través de la estimulación, con punción, digitopresión, moxibustión o agujas de acupuntura, en el mapa de la mano, saca dolores. Los saca. ¿Sí? O sea, me duele la cabeza, me estimulo la zona de la cabeza y me libera del dolor. Entonces es una reflexología diferente a las que venimos, a la que conocemos, que aporta, lo que aporta de diferente, porque es un mapa, es un holograma, lo que aporta de diferente es el resultado o la resolución analgésica. Y eso es lo que tiene de interesante. Y en este mes vamos a compartir, próximamente, el mapa de las manos. Tiene mapa de manos y mapa de pies. Se puede trabajar con los dos mapas. Tiene dos mapas porque esto fue canalizado por un médico, el doctor Planck, en la guerra de Vietnam, que estaba a cargo del mayor hospital ahí que había en la zona, y que estaba imposibilitado, digamos, qué herramientas utilizar ante semejante desastre que estaba pasando, y canalizó en sueños esta reflexología. Que al principio, bueno, hubo como una resistencia propiamente de él, porque es un médico muy ortodoxo, empezó poniéndolas en práctica y le dio resultado, y fíjense qué increíble que es que en el medio de un comercio de guerra le dos mapas, las manos y los pies. Ustedes imagínense la guerra, las minas, ¿no? Entonces permitía trabajar, calmar los dolores de las personas que estaban en ese tránsito a través de estas explicaciones. Así que muy reciente. Bien, no quiero llevarles más tiempo. Bueno, sí, hacemos el sorteo antes de que se vaya, que hay muchos que ya están saliendo. Vos bueno, hagamos para poder compartir pantalla. Yo a vos, me estás pidiendo, espérate que te encuentre. Tiene que poner como administrador o algo así, hospedador, Flavia. Ponerla como hospedadora, tenés que entrar a los puntitos de Candela. Tengo que entrar a Candela. Sí, ¿puedo decir que sí? ¿Puedo decir que yo voy a poder? Espera. Candela, acá por lo menos te encontré, Candela. Acá estás. Candela más. Ahí. Ahí está. Entonces los 3 puntitos y como hospedadora. Ahí está, para poder compartir. Ahí estoy. Sí. Ahí te puse que sí. ¿Qué hago ahora? Ahora debería seguir. A ver. ¿Qué? Es la primera vez que lo hago desde el celu, así que vamos a... Bueno, ahí. ¿dejo de compartir pantalla o no? Sí, porfa. Sí. Dale. ¿Listo? ¡Ahí estás! Te veo. Bien. Bien. Así se ve bien la pantalla. Vamos a ver si lo logro hacer. ¿Ustedes ven algo ahí? El nombre. Ahora no te vemos más. No te vemos ahora a vos. vemos Flavia. Va en proceso, va bien entonces. Vamos a ver cómo hago yo. Bueno. A ver. ¿Se ve la pantalla o no se ve? Te vemos a vos. Vemos tu nombre. Bien, entonces no estaría funcionando. No, tendría que haberlo probado. Ahora te vemos, ahora sí te vemos. Sí, ahí estás. Yo quiero compartirles mi pantalla. No me estaría funcionando. Paciencia, Te escuchamos, ¿eh? Te escuchamos, sí. Bueno, si no, lo hacemos. No importa, Cande, hacelo. Hacemos Hacelo y está diciendo lo que va saliendo. Porque Claro. Sí, porque no me ven ustedes, yo supuestamente acá ya
ya está compartido, pero No. Debemos candela. no. Bueno, lo vamos a hacer así si no perdemos más tiempo. Porque Hasta ahí te vemos y te escuchamos. Ahí te vemos, sí. Ahí te vemos. no ven la pantalla. Bueno, todos los que participan del sorteo son quienes completaron la ficha de inscripción. Quienes no la hayan completado no están en la lista del sorteo. Eso por las dudas. Vamos a sortear los primeros 5, que son los e-books, con el que estuvimos viendo durante la presentación. Ah, qué bueno. Tenemos los 5 premios. Vamos con Troncoso Carolina. ¿Está presente? Hola. Sí. Hola, acá estoy. Bueno, te ganaste Hola. un... Bien. Muchas gracias. Una bendición la para mí primera en entrar a la recibir todo sala. esto. Bravo. Gracias. Muchas gracias. Nélida Amaya, Nélida Silvina Amaya. ¿Está por ahí? ¿No? Bueno, el tercero sería Palmeri Marcela. Vamos a sortear los que no estén. Marcela Palmeri, ¿está? Tampoco. Bueno. Patricia de Santiago. Sí, sí estoy. Está, Patri, buenísimo. Alejandra Tamira. Gracias. Ay, yo. Alejandra, buenísimo. Gracias. Y vamos a volver a sortear los 2 que no están. Así que vamos a volver a sortear 2. Tenemos Graciela, recupero. ¿Está Graciela, recupero? No. Daniel Corona. Sí, acá estoy. Ay, gracias. Sí, bien. Bien, Daniel. Buenísimo, vamos con el último. Vamos de nuevo, uno más. Luna María Soledad. Ay, sí. ¿Luna? Buenísimo. Bueno, entonces estamos con los 5 ebooks, ya están sorteados, ahora vamos con los cupones de descuento. Felicitaciones a los 5. Vamos con los 2 cupones, son un 20% de descuento en un curso online que dicta Sil, que son los que acaba de mencionar. Vamos con los 2. Andrea Martínez. ¿No? Sí, acá estoy. ¿Sí? Bien, Andrea Martínez. Te ganaste un cupón. En este caso voy a preguntarle a los que se ganen los cupones, en caso de no estar interesados, lo comenten ahora para poder volver a sortearlos, ¿sí? El segundo sería para Florentina Helber. Helber. Florentina. Sí, acá estoy. Buenísimo. Perdón, me perdí la parte de que era el descuento, porque justo me fui para la cocina. Perdón. Sí, son un cupón de descuento de 20% en la cuota de los cursos online que está dictando Silvana, que son los que mencionó anteriormente. Ah, perfecto, porque es lo que me interesa, genial, gracias. Sí, es más que nada les pregunto, pues ya ha pasado por ahí que sorteamos los cupones y algunos no están interesados en hacerlo y por ahí se pierden los descuentos. Así que bueno. Bueno, estamos, chicos. Felicitaciones a los 7 que han ganado su premio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Gracias. Enormemente agradecida, ¿eh? Gracias. Gracias, Silvana. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Tengan una maravillosa experiencia. Cualquier duda me escriben. Vale. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Chao, Gracias. Gracias, Flavia, por hacer esto también, ¿eh? Bueno, una consulta, porque hay varios